Recientemente, la noticia del fallecimiento del Papa Francisco ha dado la vuelta al mundo, dejando un profundo vacío en la Iglesia Católica global. Sin embargo, lo que se debate no es solo quién lo sucederá, sino también cuáles fueron realmente sus últimas palabras. Casualmente, recibimos una carta de una monja cercana al Papa Francisco en sus últimos días. Ha salido del silencio para revelar la verdad. Esto no es un panegírico. Es una llamada de atención de un Papa fallecido a todos los que han escuchado el nombre de Jesús, y especialmente a los creyentes que lo llaman Señor. Entonces, ¿cuáles fueron las últimas palabras del Papa Francisco? Acompáñenos hasta el final para descubrir lo que realmente le afligió en sus últimos momentos. Antes de comenzar, deja tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti. Invoca tu nombre ante el Señor y juntos fortalezcamos la fe en todas las naciones. Si esta historia te conmueve, no dudes en apoyar esta misión haciendo clic en Super. Gracias. El Señor te devolverá el 100 por 1 de lo que des. Y si aún no te has suscrito, haz clic en ese botón hoy. Únase a nosotros para compartir el amor y la luz de Dios con el mundo. Ahora escuche atentamente su historia. Me llamo hermana Rosa. He pasado la mayor parte de mi vida entre rejas. No porque me escondiera del mundo, sino porque quería orar por él sin distracciones. Pero ahora hablo. No porque quiera, sino porque le prometí que lo haría. Hablo del Papa Francisco. Para el mundo. Era el Santo Padre, el obispo de Roma, el vicario de Cristo. Para mí era Georgie, un hermano en el Señor, un consiervo del mismo Rey. Muchos desconocen que éramos cercanos, no por política ni posición, sino por la oración. Intercambiamos cartas, compartimos momentos de quietud y, a veces, comprendimos sin palabras que las palabras a veces pueden atenuar lo que el alma ya sabe. Lo conocí cuando tenía 45 años y él aún estaba en Argentina, caminando por calles impregnadas de aroma a incienso y pobreza. Aún no era papa, aún no era conocido en el mundo. Pero incluso entonces, llevaba una llama que te hacía sentarte erguido. La primera vez que nos vimos, al entrar en la habitación, no me hizo ninguna pregunta. Simplemente escuchó. Escuchó de verdad, como pocas personas lo hacen. Hablé del silencio, del sufrimiento, del dolor de la oración que nunca se desvanece del todo. Asintió, no en señal de acuerdo, sino en reconocimiento, porque él también había estado allí. Una vez me dijo, las cosas más sagradas de la vida nunca se dicen en voz alta. Esa frase me ha acompañado durante años. Cuando se convirtió en papa, lloré. No porque temiera que me olvidara. Sabía que no lo haría, sino porque sabía el peso que ahora tendría que soportar. La gente no se da cuenta de lo que ese cargo le cuesta a un hombre. Ven las túnicas, los balcones, los titulares. No ven las noches que pasó despierto llorando por los pecados del mundo. No ven la soledad, las oraciones, las horas que pasó pidiendo a Dios misericordia para una iglesia demasiado a menudo, demasiado ocupada para pedir por sí misma. Vi esas partes de él, y ahora llevo su recuerdo como una segunda prenda sobre mi alma. En sus últimos años, nuestra comunicación se volvió menos frecuente, pero más profunda. Nos escribíamos menos, pero cuando lo hacíamos, era urgente. No presa del pánico, solo concentrado. Sentí que algo en él estaba cambiando. Había claridad en sus palabras, como si supiera que su hora se acercaba. Nunca hablaba de la muerte con miedo. De hecho, rara vez usaba la palabra. La llamaba puerta. Eso era todo. Solo una puerta a la verdad final. La última vez que recibí una carta suya, llegó en un sobre sencillo, sin sello de poder, sin insignias del Vaticano, solo la familiar y ligeramente temblorosa caligrafía de un amigo. Empezaba con estas palabras: Rose, si me voy antes que tú, díselo. Eso era todo. Sin instrucciones detalladas, sin lista de tareas, solo una profunda, casi profética,
certeza de que algunas cosas eran demasiado importantes para morir con él. Sostuve esa carta en mis manos, sentada en la pequeña habitación del convento mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana, y sentí el peso de su mensaje asentarse en mi corazón como un voto sagrado. En nuestra última conversación, apenas unas semanas antes de su fallecimiento, nos sentamos en un rincón tranquilo del Vaticano, un lugar al margen del ruido del mundo. Él estaba más débil, su voz suave pero aguda, como una llama que ardía lentamente y nunca se apagaba. Me miró, con los ojos iluminados con la claridad de quien ha visto la eternidad, y dijo: «El mundo es demasiado ruidoso, Rose. El ruido de las discusiones, de la ambición, de las trivialidades. Pero tú sabes hablar en silencio. Así que habla. No discutas. No intentes persuadir con la lógica. Da testimonio. Diles lo que necesitan recordar». Sus palabras no fueron una orden, sino una súplica del corazón, como si me entregara la última antorcha de su vida. Y ahora debo hablar. No hablo como teólogo distinguido ni como figura pública admirada por el mundo. Hablo como una monja que ha dedicado su vida a la oración. Como alguien que tuvo el privilegio de compartir momentos sagrados con un hombre que escuchó la voz de Jesús con mayor claridad que la mayoría. Hablo como testigo, alguien que vio más allá de la imagen del Papa, la casaca blanca, el balcón del Vaticano, los titulares, para conmover el corazón de un siervo que nunca buscó la atención. Una vez, en una tranquila tarde en Argentina, hace muchos años, me dijo: «Rose, no pido las llaves del cielo. Solo prometo mantener la puerta abierta hasta que regrese». Así era él. Jorge, no el Papa Francisco del mundo, sino un verdadero discípulo, vivo y santo de una manera que no necesitaba aplausos ni reconocimiento. Lo que voy a compartir no es una declaración política para generar controversia, ni un comentario doctrinal para analizar, ni un manifiesto de reforma para debatir. Es personal. Es espiritual. Es el último aliento de un hombre que sabía que estaba a punto de enfrentarse a su Creador. No quería que los focos lo iluminaran. No quería que su nombre quedara grabado en piedra. Quería que la verdad brillara como la llama del Evangelio que una vez encendió los corazones de los primeros discípulos. Y más que nada, quería que tú, quien lees estas líneas, recordaras que Jesús no es un símbolo, ni una idea abstracta, ni una figura histórica. Él es el centro, la vida, el que aún te llama en el silencio. El Papa creía que la Iglesia se enfrenta a una disyuntiva de vida o muerte, volver a Jesús o seguir hundida en la comodidad, el ruido y la función. Temía a una Iglesia que sabe actuar con grandes rituales y sermones elocuentes, pero que ha olvidado cómo llorar, cómo arrodillarse, cómo temblar ante la presencia de Dios. Se lamentaba por los púlpitos vacíos donde la palabra de Dios había sido reemplazada por filosofías humanas, por los cristianos que podían citar las Escrituras pero no habían hablado con Jesús en meses. Y realmente lloró, no por ira, sino por amor. Lloró por una generación criada entre distracciones, por cosas que llenan la mente pero dejan el alma hambrienta en silencio. Una vez me dijo, en un momento de quietud: «Lo llevaré por el resto de mi vida». Rose, están construyendo catedrales más grandes, pero sus salas de oración están cubiertas de polvo. Esa frase, simple pero punzante, me clavó el corazón como una cuchilla. Sentí una opresión en el pecho, no porque me juzgara, sino porque sabía que era verdad. Su voz no transmitía la fría crítica de un comentarista. Contenía la angustia imperiosa de un padre que ve a su hijo extraviarse. Suplicaba no como papa, sino como hermano en Cristo, implorando a la Iglesia que regresara, no a la tradición rígida ni a la innovación ostentosa, sino a la verdadera cruz, la que aún sangra, aún salva, aún lo exige todo. La preocupación de Francisco no eran las tormentas externas que amenazaban a la Iglesia, ni los escándalos, ni el secularismo, ni las críticas del mundo. Lo que lo mantenía despierto por las noches, con los ojos brillantes de lágrimas bajo la tenue luz de la capilla, era el silencioso derrumbamiento interior. Veía una Iglesia que perdía gradualmente su fuego,
donde los creyentes preferían la comodidad a la fe ardiente, donde los sermones resonaban con fuerza pero carecían del aliento del Espíritu Santo. Rosa, susurró una vez durante una reunión mientras el atardecer teñía de rojo los muros de piedra del Vaticano. Celebramos ceremonias solemnes, pero pocos aún se arrodillan en silencio para escucharlo hablar. Hemos convertido la fe en una actuación. Sus palabras no fueron una acusación, sino el clamor del corazón de alguien que amaba a la Iglesia como la esposa de Cristo, con fiereza, con dolor, con santidad. En el último mensaje que me envió, con líneas temblorosas en el papel, escribió: si pudiera decirle algo al mundo, no sería que me escucharan. Sería que volvieran al Evangelio, que volvieran a Jesús, que volvieran a la llama. Estas palabras no eran lemas. Eran una súplica de rescate, la última antorcha que anhelaba pasar antes de cruzar a la eternidad. Temía que la Iglesia, en su ajetreo con programas, estrategias e imagen, hubiera olvidado su centro. Rose, dijo, aferrando con sus frágiles manos una Biblia desgastada. Pueden citar teología, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que hablaron con Jesús? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sus corazones temblaron ante él? El dolor en él era visible en cada arruga de su rostro, en sus ojos, tiernos y feroces a la vez, como si me viera directamente a través de una generación que se moría de hambre espiritual. A menudo hablaba de sus sueños, no de visiones místicas, sino de imágenes inquietantes de una iglesia que una vez brilló con luz propia. Recordaba las pequeñas comunidades de Argentina donde las madres rezaban con lágrimas, donde los trabajadores se arrodillaban en el polvo para ofrecer su día a Dios. Ahora, decía en voz baja, tenemos iglesias magníficas, pero el altar en el corazón de la gente se ha enfriado. Le preocupaba profundamente que la iglesia construyera muros en lugar de corazones, que los creyentes supieran asistir a misa, pero hubieran olvidado cómo convertirse en sacrificio vivo. Le dolía el corazón por los púlpitos vacíos de poder divino, donde la palabra de Dios había sido reemplazada por ideas ingeniosas o emociones fugaces, y por las salas de oración abandonadas, donde el susurro de Dios había sido ahogado por el ruido del mundo. Una vez, en una tarde lluviosa, mientras estábamos sentados juntos en una pequeña capilla, me dijo: cuando muera, Rose, que no recuerden mi rostro. Que recuerden el suyo. Esas palabras no fueron solo un acto de humildad. Fueron una declaración de su misión de toda la vida, dirigir todas las miradas hacia Jesús. No estoy aquí para glorificar a un papa, sino para hacerme eco de las palabras de un profeta y recordarle al mundo que un hombre de Dios vivió, oró y murió con el nombre de Jesús aún ardiendo en sus labios. Creía que la iglesia se encontraba en una encrucijada y que el único camino que conducía a casa era el camino del Evangelio, no como un libro para estudiar, sino como una invitación viva, que conmueve y enciende la llama. Su preocupación no era solo el presente, sino también el futuro. Hablaba de la eternidad no como una recompensa lejana, sino como un hogar que le esperaba muy pronto. No soy digno, me confesó una vez con la voz quebrada. Pero creo que prometió, y creo que no incumple sus promesas. Esa fue su mayor paz en esas últimas horas, no descansar en sus propias obras, sino en la misericordia de Dios. Una vez escribió en una carta: las personas más santas que he conocido nunca se jactan de su santidad. Hablan de su gracia. Mientras se preparaba para encontrarse cara a cara con esa gracia, no tenía miedo. Estaba listo. Pero su corazón aún sentía pesar por aquellos que aún no lo estaban. No pidió grandes declaraciones finales ni redactó manifiestos para la iglesia. En nuestra última reunión, mientras la tenue luz de una vela iluminaba su rostro demacrado, simplemente dijo: díganles que es real. Todo. Cielo, misericordia, juicio, Jesús. Sus ojos llenos de amor quemaron mi orgullo, dejando solo la cruda verdad. Diles que no es demasiado tarde, pero es muy tarde. Esas palabras se han aferrado a mí desde entonces, como una melodía triste con un toque de esperanza. Al alejarme de él ese día, supe que era la última vez. No solo dejaba a un papa. Dejaba a un amigo,
un hermano espiritual que lo había entregado todo para dar a conocer a Cristo. Al salir a la luz del atardecer, sentí que llevaba una carga sagrada. No una para guardarme solo, sino para compartir con el mundo. En las Escrituras, la Iglesia es llamada la novia de Cristo, una imagen sagrada impregnada de amor y comunión divina. Jesús, el novio, la amó tan profundamente que dio su vida para que ella fuera santificada, radiante y eternamente unida a él. Pero si la novia olvida ese amor, si deja que su corazón se enfríe y se pierda en lo superficial, entonces el corazón del novio se romperá. Ese es precisamente el dolor que el Papa Francisco llevaba en su corazón. No por las presiones del papado ni por las divisiones del mundo, sino porque la Iglesia, la esposa que tanto amaba, se alejaba poco a poco de Cristo, cambiando la intimidad con él por formalidad y vacío. Ahora les hablo como él me pidió, porque la eternidad está más cerca de lo que creemos. Su voz nunca tembló, pero la mía aún tembló al compartir ese dolor. Lo que le rompió el corazón a Francis no fue su salud deteriorada ni las cargas del liderazgo. Fue la Iglesia. No el mundo exterior, sino el silencioso deterioro interior. La amaba como un esposo ama a su esposa, con un amor intenso, pero uno que anhela verla desfallecer. No lloró por escándalos ni por política, como algunos podrían suponer. Sus lágrimas caían en el silencio de la noche por la ausencia de oración, pues la comunión con Cristo se había silenciado, reemplazada por la actuación, por los sistemas, por rituales vacíos. Predican sobre mí, pero no me conocen, dijo una vez, en voz tan baja que era casi un susurro. Recuerdo bien el momento, durante un retiro poco común, en que se retiró a orar. Permaneció en silencio todo el día. Sus ojos, ensombrecidos por una tristeza que parecía llevar una carga invisible. De repente, me miró fijamente y pronunció esas palabras. La sentencia cayó como una piedra en un lago en calma, y ambos fuimos absorbidos por su peso. Esa era su herida secreta, no una herida de reputación ni poder, sino la herida de un corazón que amaba a la Iglesia tan profundamente que le dolía verla alejarse de su esposo. No criticaba denominaciones ni doctrinas. Lo que lo quebrantó fue la comodidad de una fe sin Cristo, sermones sin oración, ministerios sin la cruz, multitudes reunidas sin la presencia del Espíritu Santo. Confundimos inspiración con intimidad, atracción con comunión. Una vez me escribió una carta, con letra temblorosa pero nítida. Su pesar no era que la Iglesia hubiera caído en la herejía, sino que se había hundido en el vacío, usando aún el nombre de Dios. Ensalzando sus símbolos, pero rara vez se detenía a escuchar su voz en la quietud. A menudo meditaba en la carta a la Iglesia de Laodicea del Apocalipsis. No eres ni caliente ni frío. Te vomitaré de mi boca. Esas palabras lo atormentaban, no como una advertencia, sino como el grito angustiado de Cristo. La tibieza, me dijo, es la muerte lenta del amor, no la rebelión ni el escándalo, sino el consuelo, el camino suave que aleja a la novia de la llama de su novio sin una sola queja. No estaba enojado. Creía que la Iglesia podía resurgir, radiante como una novia el día de su boda, pero solo si recordaba su primer amor. No la tradición, ni la influencia, sino Cristo. Duro, exigente y, sin embargo, lleno de amor. Pulimos el cáliz, pero olvidamos arrodillarnos, dijo con la voz quebrada. Esa frase fue hiriente porque era demasiado cierta. ¿Cuántos programas se han lanzado mientras la sala de oración permanece vacía? ¿Cuántos sermones ingeniosos han resonado mientras los corazones ya no tiemblan ante Dios? No hablaba para condenar, sino para despertar. Rosa, susurró una noche tranquila mientras sostenía su Biblia desgastada. Cuando el pueblo de Dios pierde el lenguaje de las lágrimas, pierde el lenguaje del cielo. Temía una iglesia pulida y profesional, pero carente de quebrantamiento ante Dios. Una fe que parecía viva por fuera, pero que ya no latía por dentro. Soñaba con una iglesia que no fuera una sala de espectáculos, sino un hospital, un refugio, un fuego.
Anhelaba el día en que los creyentes ya no estuvieran obsesionados con ser conocidos, sino con conocerlo a Él, no solo asistiendo a rituales, sino convirtiéndose en un altar viviente. Esta palabra quema, dijo, cerrando la Biblia. Pero solo la citamos. Debemos dejar que nos queme de nuevo. Ese era su anhelo de que la novia regresara al novio, se arrodillara en arrepentimiento y ardiera con el primer amor. Yo también lloré, no por ser inocente, sino porque vi lo que él vio. La Iglesia sigue siendo la esposa de Cristo, hermosa y amada, pero debe despertar. Debe regresar a las Escrituras, a la cruz, de rodillas, a Él. Esa fue la última súplica de Francisco, no por una reforma ni un debate, sino por un retorno al amor que la salvó en el principio. Llega un momento en el camino de cada alma en que el mensaje deja de ser opcional. Se convierte en una misión. Así lo sentí yo. No quería hablar. No quería llamar la atención. Había pasado toda mi vida en silencio, en recónditos espacios de oración, lejos de los focos. Pero cuando un hombre de Dios con lágrimas en los ojos y aliento eterno te pide que transmitas un mensaje, no lo dudas. Dices que sí, no porque sea fácil, sino porque es sagrado. No hablo dramáticamente. De hecho, su voz era apenas audible. Pero el peso de sus palabras fue más pesado que cualquier cosa que haya soportado. Fue la última vez que lo vi, apenas unos días antes de que cruzara lo que él siempre llamaba la puerta. Me senté junto a su cama. Parecía más delgado, pero había una luz extraña en su rostro, un resplandor en sus ojos que no correspondía con la fragilidad de su cuerpo. Me tomó la mano y, tras un largo silencio, dijo, Rose, este es el mensaje. Esto es lo que quiero que escuchen. No empezó con una larga explicación teológica. No citó concilios ni catecismos. Simplemente dijo tres cosas lenta y deliberadamente: vuelve al Evangelio. Vuelve a tus rodillas. Vuelve al fuego. Al principio, no estaba seguro de entenderlo del todo. Asentí, pero él vio la pregunta en mis ojos. Así que sonrió con dulzura y empezó a explicar. El Evangelio, dijo, no es un adorno. No es una reliquia de museo. Es la palabra de Jesús, viva, ardiente, nítida. La hemos convertido en un ritual, y eso es bueno. Pero nunca debemos olvidar que también es una invitación. Cada parábola, cada bienaventuranza, cada grito desde la cruz es su llamado a casa. Bajó la mirada un momento y luego volvió a mirarme. ¿Hemos memorizado los versículos, pero los hemos obedecido? Habló de cómo la Iglesia se ha desviado hacia el comentario. Estudiamos la palabra, la analizamos, la debatimos, pero rara vez permitimos que nos destruya. Los primeros discípulos no tenían seminarios, dijo. Tenían a Jesús, y sus palabras los transformaron, no a través del intelecto, sino del corazón. Él creía que el próximo avivamiento no vendría de sermones ingeniosos ni coros impecables, sino de corazones que temblaran de nuevo ante las palabras de Cristo. Entonces dijo la segunda cosa: pónganse de rodillas. Esa frase me impactó profundamente porque sabía lo que quería decir. No solo una postura física, sino una humildad espiritual, un retorno a la dependencia, al anhelo. Creía que la Iglesia se había vuelto demasiado confiada en su propia fuerza, demasiado dependiente de la estructura, la reputación y la influencia. Cuando dejamos de arrodillarnos, dijo, empezamos a fingir. Actuamos en lugar de orar. Hablamos de Dios en lugar de hablar con Él. Sus ojos brillaban al añadir. El poder sin oración es solo ruido. Y hemos hecho mucho ruido. Habló sobre cómo la Iglesia debe volver a ser un pueblo de intercesión. No solo oraciones antes de las comidas o peticiones educadas, sino una oración profunda y quejumbrosa. La clase de oración que estremece la sala. La clase de oración que hace llorar. El tipo de oración que silencia el orgullo y atrae la atención del cielo. Debemos volver a magullarnos las rodillas,
dijo, porque ahí es donde se ganan las victorias. Y luego, lo tercero, volver al fuego. Su voz cambió entonces, no más fuerte, sino más firme, más resuelta. No se refería al fuego en sentido literal. Hablaba del Espíritu Santo, la presencia ardiente de Dios que purifica, fortalece, despierta y envía. Dijo, hemos cambiado el fuego por máquinas de humo, por estructura, por una religión segura. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus palabras no. Pero el espíritu no se puede domar. No se le puede programar. Viene a quemar, y eso es lo que necesitamos. Habló de cómo la iglesia primitiva no tenía edificios, ni presupuestos, ni plataformas, pero sí fuego. El espíritu ardía en pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres, viudas, pobres, desconocidos, y transformaron el mundo. No se trata de catedrales, dijo. Se trata de cocinas, salas de estar, rincones de oración, hogares tranquilos donde las madres claman por sus hijos, donde los padres abren la palabra con manos temblorosas, donde los vecinos oran unos por otros sin un escenario. Eso era lo que él creía, que el futuro de la iglesia no se construiría con mármol y oro, sino en lugares comunes, por personas comunes que llevaran el fuego de Dios en sus corazones. Anhelaba ver a los creyentes convertirse de nuevo en altares. No solo asistentes, sino sacrificios vivos. Personas que llevan a Jesús en su trabajo, sus familias, sus teléfonos, sus rutinas. No solo el domingo por la mañana. Regresar al Evangelio. Vuelve a las rodillas. Vuelve al fuego. Esos 3 versos no son poesía. Son profecía. Ardieron en mí entonces y aún arden en mí. Ese es el mensaje. No teología compleja, ni debate, solo un llamado a regresar. Regresa a la sencillez que aún salva. Regresa al Jesús que aún camina entre los candeleros. Regresa a la cruda, ardiente y hermosa verdad de que fuimos creados para Él y solo para Él. No quiero ser quien lleve este mensaje. No me siento digna. Solo soy una monja. Pero claro, también lo fue Rosa de Magdala. También lo fue Clara de Assisi. Innumerables otras mujeres han llevado mensajes demasiado sagrados para ser limitados por los estándares mundanos. Y le hice una promesa. Le prometí que hablaría. Y así habló. Si te has alejado, regresa. Si te has enfriado, acércate. Si has construido una vida en torno al cristianismo, pero no en torno a Cristo, derríbala. Vuelve a empezar. Deja que el Evangelio te sacuda. Deja que tus rodillas toquen el suelo. Deja que el Espíritu Santo te encienda desde dentro. Esto no es una advertencia. Es una invitación. La misma invitación que dio hace 2000 años. Sígueme. Hay muchas cosas que el Papa Francisco nunca dijo públicamente. No porque ocultara nada, sino porque comprendió que algunas verdades deben susurrarse en silencio antes de ser proclamadas desde el púlpito. Nunca quiso sembrar el pánico, nunca pretendió alarmar. Pero bajo su humildad, su gentileza y su humor, había una profunda urgencia, serena pero de una fuerza indescriptible. Se reflejaba en su mirada, en su forma de detenerse en la oración, en su a veces silencio en medio de una conversación, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Una tarde en los jardines del Vaticano, donde los pinos desprendían un aroma ancestral y los muros de piedra nos protegían de las miradas del mundo, el Papa Francisco se detuvo. El sol acababa de ocultarse tras la cúpula, dejando el cielo resplandeciente con una luz naranja. No había cámaras ni séquito, solo la quietud que nos rodeaba. Se quedó en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si escuchara una melodía que yo no podía oír. Luego se volvió hacia mí, con la voz baja y firme, pero sin dramatismo. Rose, hay menos tiempo del que creemos. No era una profecía, ni una advertencia aterradora, sino una profunda certeza,
como si el cielo acabara de susurrarle al alma, recordándole que el latido de la eternidad se aceleraba. Francis nunca habló del fin de los tiempos con números ni predicciones. No dibujó gráficos ni especuló sobre los últimos días. Estaba demasiado arraigado en el presente, demasiado preocupado por las almas que se desviaban hoy como para perderse en debates inútiles. Pero conocía las Escrituras, cada verso y cada ritmo como su propia respiración. Conocía la voz del pastor y podía oír con claridad el llamado del cielo al pueblo de Dios a despertar. Se acabaron los días de demora, me dijo un momento después. Sus ojos brillan de urgencia. Hemos construido fortalezas de consuelo donde se suponía que debíamos erigir altares de adoración. No se refería al mundo exterior, ni a gobiernos ni a corporaciones. Se refería a la Iglesia, la novia de Cristo. Y lo que le rompió el corazón fue que ella no se diera cuenta de lo lejos que se había ido, porque por fuera todo parecía estar bien. Catedrales majestuosas, rituales multitudinarios, sermones resonantes. Él creía que el juicio de Dios no comenzaría con los sistemas del mundo, sino con su propia casa. Este no era un concepto teológico aburrido para Francisco. Era una realidad que le oprimía el pecho cada día, un recordatorio incesante de que la Iglesia debe estar lista antes de llamar al mundo al arrepentimiento. Debemos dejar de orar para que el fuego caiga sobre los perdidos, dijo con la voz quebrada. Y empezar a suplicar que caiga sobre nosotros. Esas palabras me dieron escalofríos, no porque fueran una condena, sino porque eran la súplica de un hombre que veía el peligro con claridad. La Iglesia, si no estaba despierta, no podría llevar el fuego del Espíritu Santo a un mundo que moría lentamente en la oscuridad. A menudo recurría a la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, esa conmovedora historia de mujeres esperando al novio. La mitad de ellas eran insensatas, me recordó, no por sus ropas descuidadas o mal colocadas, sino porque les faltaba aceite, lo único que realmente importaba. Hemos cambiado la intimidad con Cristo por la apariencia de devoción, dijo, con los ojos cargados de tristeza. Llevamos velas, pero no tenemos llama. Ese dolor no provenía de la derrota. Porque Francisco nunca perdió la fe en la Iglesia. La amaba demasiado profundamente como para desesperar. Pero la vio en peligro, no por persecución ni división, sino por letargo espiritual. Dormir, susurró, es más peligroso que dudar, Rose. Porque cuando duermes, no sabes lo que has perdido. Un momento después, mientras estábamos sentados en la tenue luz de una pequeña capilla, dijo algo que jamás olvidaré. El diablo no está atacando a la Iglesia. La está seduciendo. Lágrimas silenciosas cayeron mientras pronunciaba esas palabras. Podía ver los patrones con claridad. La distracción se filtraba a través de ministerios ajetreados, la división que brotaba del orgullo y una niebla espiritual cubría a líderes que una vez brillaron con el fuego del Espíritu Santo. Vio cómo movimientos que antes nacían en oración se convertían poco a poco en esfuerzo humano en lugar de dirección divina. Pero incluso en ese dolor, nunca perdió la esperanza. El avivamiento vendrá, dijo con voz más firme. Pero no llegará por la relevancia ni la estrategia. Llegará por el arrepentimiento. Por corazones quebrantados y dispuestos a llorar de nuevo. Creía que antes de que Dios envíe el despertar, permite el quebrantamiento, no como castigo, sino como misericordia. Solo un corazón tierno puede soportar el fuego, dijo, con las manos ligeramente temblorosas mientras aferraba la desgastada Biblia. A menudo usaba la imagen de la lluvia para describir el avivamiento. No nos preparamos para la lluvia limpiando ventanas ni decorando nuestras casas. Cavamos zanjas. Hacemos espacio. Nos inclinamos para recibir. Esas palabras no transmitían temor, sino disposición. Un llamado a la Iglesia para que preparara su lámpara como las vírgenes prudentes antes de la llegada del novio. Recuerdo otra ocasión en que estaba de pie junto a la ventana mirando la plaza de San Pedro, donde se había congregado una multitud. No dijo nada durante un largo rato y luego susurró,
Están esperando algo que se levantó. Pero lo que necesitan no es un papa. Necesitan al pastor. Sabía que solo Cristo, no el hombre, podía despertar a la novia de su letargo. Y oró con todas las fuerzas que le quedaban para que la Iglesia escuchara su llamado, no con ira, sino con amor, con misericordia. Así que les digo, tal como él me pidió, que el tiempo se acaba, no para asustarlos, sino para instarlos a despertar. La Iglesia no puede seguir durmiendo, seducida por la comodidad ni distraída por el ruido del mundo. Debe regresar a su aceite, a la intimidad con Cristo, a la oración trémula, a la entrega total. El esposo viene, dijo Francisco. Y escucho el eco de esa palabra en mi corazón cada día. La novia debe preparar su lámpara, no mañana, sino ahora mismo, porque el ritmo del cielo no espera. En un último momento de oración, mientras la suave luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la Capilla Vaticana, vi al Papa Francisco sosteniendo una Biblia desgastada, cuyas delicadas páginas llevaban las marcas de miles de horas de oración. Su voz se quebró, no por debilidad, sino por el peso de las palabras que leyó del libro de Joel. Vuelvan a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuelvan al Señor su Dios. Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas, y luego continuó leyendo. Toquen la trompeta en Sión. Declaren un ayuno santo. Convoquen una asamblea sagrada. Levantó la vista, con la claridad de quien vislumbró la eternidad, y dijo, Rose, hemos reemplazado el ayuno por la fiesta, el duelo por el marketing, la santidad por la seguridad, pero Dios nos llama de vuelta. No más demoras. No estaba enojado ni dramático. Estaba destrozado. Pero en ese destrozo, vi una llama de esperanza que nunca se apagó. Francisco creía que, incluso cuando la Iglesia estaba al borde del colapso, aún podía levantarse. No vio destrucción. Vio una oportunidad para que la esposa de Cristo se desgarrara el corazón, se arrodillara y redescubriera su primer amor. Creía en un remanente, un pueblo dentro del pueblo que aún ardía con el fuego del Espíritu Santo, que aún escuchaba el susurro de Dios en el silencio, que aún temblaba ante su santidad. No los más ruidosos, me dijo en voz baja pero firme, sino los más bajos, los humildes, quienes llevarán la antorcha de Dios en la oscuridad. Esa esperanza no era una ilusión. Se forjó a través de noches de oración sin dormir, a través de las lágrimas que derramó por una iglesia agotada por su propio ajetreo. Una vez me contó sobre un pequeño pueblo en Argentina donde los agricultores pobres se reunían en una choza de paja sin grandes altares ni programas elaborados, solo la Biblia y oraciones sinceras. Ahí es donde está Dios, dijo, con los ojos brillantes. No en santuarios que resuena con alabanzas, sino en corazones quebrantados, listos para que Él los sane. Anhelaba ver esos momentos extenderse para que las iglesias de todo el mundo apagaran las luces, cancelaran el espectáculo y simplemente se sentaran en silencio, arrepentidos, con asombro ante quien los había llamado. En las últimas horas de su vida, mientras su cuerpo se debilitaba, su alma ardía aún con esa misma oración. No oró por su legado. No quería que su nombre quedara grabado en piedra. Oró para que los corazones despertaran, para que los líderes redescubrieran el amor sencillo que sintieron cuando caminaron con Jesús por primera vez, cuando solo tenían fe. Oró para que los creyentes cansados, atrapados en el torbellino del ritual y la rutina, recordaran la llama que una vez iluminó sus almas. Santidad, no estrategia, susurró como una profecía que guiará a la Iglesia durante la sacudida que se avecina. Ahora yo también veo lo que él vio. Veo el cansancio que se posa sobre el espíritu de los creyentes como el polvo que se asienta sobre una lámpara que una vez ardió con fuerza. Veo el ajetreo de nuestra fe mientras desarrollamos programas y discutimos sobre teología, pero olvidamos la quietud donde Jesús espera. Veo la atención vacilante de quienes una vez lo amaron, ahora arrastrados al ruido del mundo. Pero sobre todo, veo la invitación que permanece abierta, aún resonante,
a regresar, a arrepentirse, a preparar el corazón. La puerta aún no está cerrada. El tiempo aún no se ha agotado. Y el fuego del Espíritu Santo sigue listo para encenderse en quienes se atreven a desgarrar sus corazones. Francisco no predicó la fatalidad. Predicó a Jesús. El que aún llama, no con ira, sino con misericordia. Comprendió que amar a Jesús significa escuchar ese llamado, reconocer que la hora es tardía, pero no demasiado tarde. El novio viene y la novia debe preparar su lámpara. Esa era su esperanza. Una iglesia que no busca seguridad ni reputación, sino que se arrodilla en su quebrantamiento para que el Espíritu Santo reavive la llama que se había apagado. Y así, toco a la puerta de tu corazón, como él una vez tocó a la mía. Si me escuchas, recuerda que el tiempo es corto, pero la invitación sigue en pie. Deja que tu corazón se quebrante, no en desesperación, sino en santa entrega. Regresa al Evangelio, donde la palabra de Dios no solo se cita, sino que se vive. Regresa a las rodillas, donde el orgullo se disuelve y el cielo escucha. Regresa a la llama donde el Espíritu quema todo lo que no le pertenece. Francisco creía que un remanente se alzaría. Y creo que puedes ser parte de ese remanente. No con fuerza, sino con humildad, no con ruido, sino con amor. Su esperanza no estaba puesta en grandes estrategias, sino en pequeños corazones, oraciones susurradas y momentos de silencio donde el pueblo de Dios lo reencuentra. Vi esa luz en sus ojos incluso mientras su cuerpo se debilitaba. Y sé que esa luz aún permanece, esperando a ser encendida en ti. Responde a esa invitación porque Jesús sigue esperando y su llama aún es suficiente para renovarlo todo. A menudo me preguntan si el Papa Francisco era político. La pregunta siempre es cautelosa, como si esperaran que lo defendiera o lo condenara, pero mi respuesta siempre es la misma, y nunca cambiará. Francisco no era político. Era personal. Su fe no se moldeó por las encuestas ni la popularidad. La moldeó una persona, Jesucristo. Y cuando amas de verdad a alguien, cuando eres verdaderamente devoto, cambia tu perspectiva sobre todo. La forma en que hablas, la forma en que lideras, la forma en que te lamentas. Cada decisión que tomaba, cada palabra que elegía o no decir, provenía de un encuentro personal. La Iglesia pudo haberlo nombrado Papa, pero mucho antes, Jesús lo había nombrado discípulo. Lo que la mayoría de la gente no comprende, porque solo ve titulares, fotografías y citas, es que el hombre que creen conocer era alguien que siempre se arrodillaba. Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo vivía en la intimidad. Cómo se levantaba temprano, a veces antes del amanecer, solo para sentarse en silencio y llorar, no por obligación ni por presión, sino porque lo extrañaba. Eso me decía a veces. Lo extraño. Como un niño que añora a su padre, era un hombre que podía estar rodeado de oro y poder, soportando el peso de todo el mundo católico, y aún así sentirse pequeño ante Dios y querer quedarse allí. Una noche, poco después de ser elegido papa, hablamos en voz baja en una pequeña capilla detrás de la Basílica de San Pedro. El lugar estaba vacío, solo nosotros y la luz vacilante de una vela. Me miró, cansado por las reuniones de viaje y la presión de representar a miles de millones, y dijo, Rose, no quería un trono. Quería la toalla. Entendí de inmediato a qué se refería. La imagen de Jesús, no con una corona, sino con una palangana y una toalla, arrodillado para lavar los pies de quienes estaban a punto de abandonarlo. Eso era lo que Jorge quería ser, no un gobernante, sino un siervo. Una vez me dijo con sinceridad temblorosa, no necesito que la gente esté de acuerdo conmigo. Necesito ser fiel. Eso era lo que lo definía. Fiel a Jesús, fiel al Evangelio, fiel incluso cuando el mundo lo malinterpretaba. A menudo era incomprendido, a veces malinterpretado, a veces rechazado por quienes intentaba guiar. Pero eso no pareció cambiar su postura ante Dios. No servía para recibir aplausos. Sirvió porque no podía dejar de servir.
El amor lo había transformado demasiado. No era perfecto. Nunca pretendió serlo. Llevaba heridas como cualquier creyente. Cometió errores, sintió el peso del arrepentimiento y se arrepintió a menudo. Pero eso hizo que su fe fuera real, viva, cercana. No fingió. No usó una máscara. No jugó el papel de un papa intocable. Fue transparente, amable y, sobre todo, devoto. A Francisco no le importaba moldear la cultura. Se dedicaba a moldear corazones. A menudo me recordaba que Jesús no nos pidió que ganáramos discusiones. Nos pidió que amáramos a nuestros enemigos, cargáramos con la cruz, perdonáramos sin límites, y que lo viviéramos. Lo vi en la forma en que hacía una pausa antes de responder a una pregunta difícil, preguntándose en silencio, ¿refleja esto a Cristo? Lo vi en la forma en que acogía a quienes no encajaban en el molde, a quienes no hablaban el idioma ni la teología adecuados, pero cuyos corazones estaban abiertos y buscaban. Creía que Jesús los encontraría allí y que haría su obra. Hubo momentos en que tomó decisiones que impactaron incluso a sus seres queridos. Momentos en que mostró misericordia, cuando el mundo esperaba juicio. Momentos en que guardó silencio cuando el mundo exigía una declaración. Pero bajo todo ello, la misma fuerza motriz, el amor. No un amor débil, ni un amor blando, sino un amor como el del Gólgota. Sacrificio, fervoroso, perdonando incluso la mano que golpea. Si no puedo reflejar el corazón de Jesús, dijo una vez, entonces no tengo derecho a usar este manto. Eso fue lo que lo guió. No plataformas, ni presión, sino la persona de Cristo que habla con dulzura al pecador, con firmeza al orgulloso y con claridad a todo aquel que quiera escuchar. Francisco mantenía ese equilibrio. Podía reprender cuando era necesario. Podía corregir con firmeza. Pero incluso en la confrontación, siempre había ternura en su mirada. Nunca olvidó que la Iglesia no es un tribunal. Es un hospital. Y todos somos pacientes que necesitamos la misma gracia. Una vez me dijo, no quiero que la gente me siga. Quiero seguirlo a él. Y si mi seguimiento lleva a otros a sus pies, entonces he hecho bien. Ese era su anhelo más profundo, disminuir para que Cristo fuera exaltado. Conocía el peligro de la fama. Conocía la tentación de convertirse en un ícono en lugar de un siervo. Pero siempre luchó por mantenerse firme, sin dejar que los aplausos del mundo ahogaran la voz apacible y delicada que escuchaba en sus horas privadas de oración. Recuerdo una carta que escribió hace muchos años. En ella, decía, Rose, no me importa que me recuerden. Me importa ser obediente. Esa frase me marcó porque capturó el alma de ese hombre. No quería que su nombre quedara grabado en piedra. Quería que el nombre de Jesús fuera exaltado en cada sermón, en cada apretón de manos, en cada acto oculto de compasión. La gente puede debatir sus decisiones. Esa es la naturaleza del liderazgo. Pero no pueden debatir su amor por Cristo. No era performativo. No era teórico. Era personal. Era profundo. El tipo de amor que nace de largas horas de llanto y oración, de confesar las debilidades, de entregarlo todo una y otra vez. Ahora que ya no está, veo con más claridad que nunca que su misión nunca fue hacer que el mundo lo amara. Fue para recordarle al mundo que aún es amado por un Salvador que aún llama y aún salva. Así que, si te preguntas quién era realmente, aquí tienes la respuesta. Un hombre que conoció a Jesús, lo siguió con todas sus fuerzas y solo anhelaba ser un reflejo de quien le dio todo. No quería seguidores. Quería ser un discípulo. Una mañana temprano, en la capilla del cine, mientras la primera luz del amanecer se filtraba a través de las vidrieras y bailaba suavemente sobre el suelo de mármol, el Papa Francisco se arrodilló, su frágil cuerpo inclinado y sus manos temblorosas aferradas a una Biblia desgastada que parecía como si hubiera viajado con él a través de todas las tormentas.
No oraba con palabras elevadas ni elocuentes, sino con susurros entrecortados, no para representar, sino como un niño que llora por su padre. No fue el sonido lo que me conmovió. Fue la desesperación que desprendía. La profunda necesidad de Dios. Me quedé en silencio en un rincón de la habitación, apenas respirando, sin atreverme a perturbar la santidad de ese momento. Entonces levantó la vista. Sus ojos, cansados por años de llevar las cargas de otros, brillaron repentinamente con una llama que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Rose, dijo con voz firme. No podemos hacerlo solos. Solo el Espíritu Santo puede despertar a la novia. Esas palabras, suaves pero penetrantes, me recorrieron el alma como un viento repentino entre árboles inmóviles, trayendo consigo la fragancia de la esperanza y la agudeza de la urgencia. A menudo hablaba del Espíritu Santo no como una doctrina para estudiar, sino como un viento que vivía, se movía y respiraba. El Espíritu, me dijo una vez, no es una fórmula que se pueda dominar. Es un viento al que hay que entregarse. No se puede predecir. No se puede controlar. Pero cuando se mueve, todo cambia. Creamos estrategias, organizamos conferencias, escribimos volúmenes de teología, dijo un día, sacudiendo la cabeza como si la maquinaria de la religión lo hubiera cansado. Pero sin su aliento, todo es solo polvo en movimiento. Francisco creía con todo su corazón que la Iglesia, incluso en su fatiga y fracturas, podía renovarse, no con innovación ni con un liderazgo inteligente, sino con fuego y viento del cielo. A menudo me recordaba el día de Pentecostés, no como una nota histórica, sino como una posibilidad presente. Los discípulos, decía, no se despertaron con programas ni música. Se encendieron con el viento y las llamas. Eso no ocurrió solo una vez. Fue una invitación. Luego hacía una pausa, y con una mirada casi de dolor, añadía, todavía está esperando que le abramos la puerta. Lo que más le pesaba, creo, era el miedo a que nosotros, esta generación, hubiéramos olvidado cómo escuchar. En iglesias abarrotadas de ruido, inundadas de sermones, atestadas de eventos iluminados por focos, ahogamos el mismo silencio en el que Dios a menudo habla. El Espíritu Santo no grita, me dijo una tarde tranquila mientras la luz de la vela sobre la mesa parpadeaba como un latido. Él susurra, y solo los corazones quebrantados pueden oírlo. Creía que el avivamiento nunca surgiría de un escenario. Comenzaría en el polvo de nuestras rodillas, no implorando favores, sino simplemente implorando su presencia. Una presencia que quizá no nos haga más populares, pero sí nos hará santos. Una presencia que no siempre consuela, pero siempre purifica. Una presencia que nos quema, pero no nos consume porque está hecha de amor. Serva. Una vez, mientras caminábamos juntos por los jardines del Vaticano, se detuvo junto a un árbol antiguo, cuyas ramas se retorcían hacia el cielo como brazos en alabanza. Tocó la corteza como si albergara recuerdos, como si albergara oraciones. Este árbol no creció solo, Rose. Dijo, necesitaba el viento, la lluvia, el calor de la luz. Me miró con serena convicción. La Iglesia también. Nosotros también. Necesitamos el viento de nuevo. Oraba todos los días para que ese viento se moviera. A través de santuarios donde el espíritu había estado encerrado por mucho tiempo, a través de corazones que se habían enfriado por la comodidad, a través de lugares que se habían vuelto monótonos con la repetición. Pídele que venga, me susurró una vez, no como una orden, sino como una súplica final, porque solo Él puede reavivar el Evangelio en nosotros. Solo Él puede quemar la apatía de nuestros huesos. Así que te digo ahora, no en mi nombre, sino en el suyo, como Él me pidió. La Iglesia no puede salvarse a sí misma. Ninguna estrategia, ningún sistema, ningún sermón elocuente logrará lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Necesitamos el viento no para que nos tranquilice, sino para que nos despierte. No para que nos entretenga, sino para que nos consuma. No para que impresione al mundo,
sino para que nos lleve de vuelta a Jesús. Así que abre la puerta de tu corazón. Arrodíllate en el silencio que has estado evitando. No pidas fuego, sino a Él. Porque cuando el Espíritu Santo viene, no solo trae calor. Trae vida. Trae aliento a los huesos secos. Trae lágrimas a ojos que hace tiempo han olvidado cómo llorar. Trae a Jesús al centro de nuevo. Y cuando viene, cuando realmente viene, todo cambia. Como antes, como todavía puede cambiar. En los últimos días de su vida terrenal, cuando su cuerpo se había vuelto frágil, pero su espíritu permanecía luminoso, el Papa Francisco solía sentarse en silencio junto a la ventana de sus aposentos privados. Desde allí podía ver la cúpula de San Pedro y la plaza, donde peregrinos de todo el mundo se reunían con banderas ondeantes y corazones llenos de esperanza. Sin embargo, no eran las multitudes lo que más lo conmovía. Eran las historias silenciosas y ocultas que le llegaban como susurros desde los confines del mundo. Escuchaba atentamente las noticias de un pastor cansado en una aldea rural africana, arrodillado junto a un altar agrietado, iluminado únicamente por lámparas de aceite, que seguía orando fervientemente por su congregación. Sonreía con dulzura al pensar en un grupo de jóvenes creyentes en un pequeño apartamento asiático, cantando alabanzas entre lágrimas a pesar de la persecución. Le conmovía la imagen de una madre en Norteamérica enseñando a su hijo a leer los salmos cada noche. Incluso cuando ella misma se sentía agotada por la vida. Rose, me dijo una vez, con la voz temblorosa de ternura, estas pequeñas lámparas son la esperanza de la Iglesia. Para el Papa Francisco, el avivamiento no empezó en catedrales de mármol ni en los titulares mundiales. Empezó en las rodillas magulladas y los corazones rendidos de quienes eligieron la fidelidad silenciosa por encima de la atención. El remanente arde con fuerza, dijo, haciéndose eco de las convicciones que había albergado desde sus primeros días como joven sacerdote en Argentina. Habló a menudo de un anciano sacerdote de Buenos Aires, pobre en riquezas materiales, rico en devoción, que pasaba cada noche rezando por su pequeño rebaño. Carecía de plataforma, de reconocimiento, dijo Francisco. Pero tenía a Jesús y eso le bastaba. Para él, este era el futuro de la Iglesia. No una reinvención, sino un regreso. No en grandeza, sino en valentía. No en popularidad, sino en pureza. Veía este nuevo viento ya soplando. A través de líderes de adoración que se negaban a actuar, a través de santos ancianos que aún se arrodillaban en intercesión. A través de los niños que cantaban a la cruz con alegría pura. Él apreciaba a los desconocidos, a los héroes ocultos de la fe que rezaban a puerta cerrada, que perdonaban en secreto, que permanecían cuando otros huían. Nunca serán canonizados, dijo, pero el cielo conoce sus nombres. A menudo lo encontraba con la mano apoyada en silencio sobre su Biblia, con los ojos cerrados, susurrando nombres que solo él y Dios recordaban. Él creía que estas pequeñas lámparas, aunque aparentemente pequeñas, un día se propagarían como un reguero de pólvora, encendiendo corazones, comunidades y naciones. Una vela no pierde nada al encender otra, me susurró. Sus ojos brillaban con el resplandor de una esperanza inquebrantable. Estaba convencido de que esta llama silenciosa de amor fiel era la forma en que la Iglesia se renovaría. No a través de espectáculos, ni de programas, sino a través de creyentes comunes que caminan con extraordinaria obediencia. Me recordó una y otra vez que la Iglesia nunca se ha rescatado con aplausos, sino con quienes están dispuestos a ser diferentes, quienes eligen la humildad sobre el orgullo, la profundidad sobre el ruido, a Cristo sobre la comodidad. Encuentra las pequeñas lámparas, Rosa, dijo, tomándome de la mano, y ayúdalas a brillar con más fuerza. Ese fue su último deseo. No una Iglesia obsesionada con las tablas de crecimiento, sino una consumida por la presencia de Dios. No una Iglesia que busca la influencia cultural, sino una que nutre corazones ardientes. Anhelaba una generación sin miedo a ser desconocida. Una generación que cambiara la atención por la sinceridad, la comodidad por la consagración,
Un pueblo no enamorado de las luces del escenario, sino de la luz de Cristo que irradia desde dentro. Así que ahora pronuncio las palabras que él no pudo pronunciar en voz alta. El viento nuevo ya está aquí. No es ruidoso. No es glamoroso. No llega por las puertas del poder, sino por las grietas de los lugares destrozados. Sopla a través de los lugares de oración y las mesas, las habitaciones de hospital y las celdas de la prisión. Es una reunión donde 2 o 3 están dispuestos a llorar, a adorar, a esperar. Puedes ser una de estas lámparas en tu familia, tu iglesia, tu ciudad, tu lugar secreto. Deja que el Evangelio te consuma. Deja que la oración te consuele. Deja que el Espíritu te guíe de vuelta a la sencillez y la entrega. Apaga el ruido. Aléjate del espectáculo. Regresa al fuego. Porque cuando suficientes pequeñas lámparas arden, juntas se convierten en una llama que ninguna oscuridad puede contener. Y ese resplandor, puro y sagrado, podría ser el nuevo viento que Dios envía para despertar al mundo. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, creí que podía permanecer en silencio, honrando sus últimas palabras como una reliquia sagrada guardada en mi corazón. Encendí velas, leí los salmos y oré por su alma, pensando que mi papel había terminado. Pero el silencio, aunque santo, se convierte en desobediencia cuando Dios te pide hablar. Díselo, había dicho. Y esa frase no me abandonaba, resonando en noches de insomnio en la capilla, donde su voz aún parecía resonar. Dudé. ¿Quién era yo para compartir el legado de un papa? Una monja de clausura, no una erudita ni una teóloga, con solo recuerdos y un voto. El mundo seguía su curso entre titulares y debates, pero yo oía un llamado más fuerte, díselo. Me arrodillé en la capilla del convento bajo un amanecer azul pálido, llorando y susurrando a Dios, ¿de verdad quieres que haga esto? Sin visiones ni truenos, pero en mi corazón escuché con claridad, estuviste allí. Lo escuchaste. Así que aquí estoy, no como una voz de autoridad, sino como testigo de lo que se dijo cuando los micrófonos estaban apagados, cuando las túnicas estaban colgadas, cuando solo quedaban la oración y el silencio. No hablo por deber, sino por obediencia, porque su mensaje no era solo para mí, sino para ti. El pastor cansado, el creyente exhausto, el alma que antes ardía y ahora está perdida en la rutina. El que cree haber ido demasiado lejos. Me pidió que hablara porque la Iglesia necesita escuchar de nuevo el clamor del Espíritu. No por espectáculo, sino por entrega. No por iglesias más grandes, sino por corazones quebrantados. El silencio sería más fácil. Fundirse en el anonimato sería más seguro, pero el amor no se funde, y la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Francisco nunca me pidió que protegiera su imagen, sino la llama del renacimiento, no su reputación. El mayor honor que puedo ofrecerle ahora es llevar la antorcha que me entregó, aunque me queme las manos. Hablo como alguien a tu lado que también intenta volver al Evangelio, de rodillas, y a la llama que el mundo intenta sofocar con distracción y duda. No exalto a nadie, sino que amplifico un mensaje. Cristo viene y la novia no está lista. La santidad sigue siendo hermosa. La oración sigue siendo poderosa. La cruz sigue siendo el único camino a la resurrección. Y la Iglesia debe despertar en un amor que nos quebranta, nos humilla y nos abrasa con la simple entrega. Aquí estoy, Señor. Quiero que sepas que ese mismo amor sigue disponible, no mediante decretos papales ni rituales, sino mediante la oración costosa, mediante un discipulado que se atreve a decir, todo lo que soy es tuyo. Él dijo una vez, el Evangelio es un espejo, no un adulador. El avivamiento comienza volviendo a la verdad inmutable de Jesús. En oración, preguntaba, ¿cuándo empezamos a temer el silencio? La Iglesia nació en un aposento alto mediante la espera y las lenguas de fuego, no mediante el ruido. Francisco anhelaba esa sencillez, no la pobreza material, sino la pobreza de la distracción con la audacia de los primeros discípulos que vivían con la eternidad en sus corazones.
diles que Jesús todavía es suficiente, susurró en su hora final. No Jesús más poder ni aplausos, sino aquel que sangró, resucitó y aún llama tu nombre a través de la estática de este mundo. ¿Lo oyes? Esto no es nostalgia por un hombre santo. Es tu momento. Si la llama en ti parpadea, avívala ahora porque no es demasiado tarde, pero sí es tarde. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Francisco dijo, Dios nunca es casual. Cada momento es una invitación. Si tu corazón se conmueve, aunque sea un poquito, no lo dejes pasar. Regresa al Evangelio para que te lea. Regresa a tus rodillas para que la quietud te sane. Regresa al fuego para que consuma tu consuelo. Si te duele, deja que te duela. Si te rompe, deja que se rompa. Porque Jesús, la perla de gran precio, aún vale todo. El Papa Francisco ha entrado en la eternidad. Y aunque el mundo llora, su legado perdura. No solo en la memoria, sino en cada corazón que aún escucha. Sus últimas palabras no solo fueron dichas, sino sembradas. Y ahora esperan dar fruto en vidas como la tuya. Si has seguido este mensaje hasta el final, no dejes que se detenga. Deja un comentario. Cuéntanos qué te conmovió y, sobre todo, compártelo, porque en algún lugar alguien podría estar buscando precisamente esta luz y quizás, solo quizás, tú seas el instrumento que Dios ha elegido para llevársela. Sé parte de esta misión. Ayúdanos a seguir difundiendo el fuego del amor de Dios haciendo clic en Super Thanks. Confía en que Él te lo devolverá. Apretado, remecido y rebosante. Deja que el mensaje se propague. Deja que la luz se multiplique. Deja que tu vida resuene con la eternidad.